Bueno, continuamos con la entrevista. Vamos a responder la pregunta 2. Y dice lo siguiente. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué fueron o no efectivas? Muy bien. Como le señalé en la primera intervención, cuando el presidente Fujimori toma el gobierno, él advierte 3 puntos importantes en el Estado que obviamente generaban déficit. Ya. El primer punto era de que tenía un Estado elefantiásico, o sea, era un Estado enorme, con diversidad de ministerios, con diversidad de empresas estatales, Sider Perú, Hierro Perú, la mayoría de empresas a nivel nacional, a la cual el Estado le tenía que pagar sus honorarios. Okay. Por lo tanto, la mayoría, todo el presupuesto que tenía el Estado en ese momento, en más del 80% se iban a pagar sueldos. Y entonces el Perú no podía avanzar porque obviamente tenía que el costo social altísimo. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Dijo, muy bien, si esta es la realidad, tenemos que achicar el Estado. ¿Y qué hizo? Vendió todas las empresas estatales al cual el Estado pagaba sus sueldos. Privatizó las empresas, ¿no? Los privatizó, se los dio para que los privados manejen esas empresas estatales. Las empresas. Exactamente. Motivo por el cual el Perú recauda 9.000 millones de dólares. Es decir, fomenta una caja ya. No sé si te comenté que cuando él toma el gobierno, casi no teníamos nada en el BCR. No teníamos ningún tipo de fondos. El Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva no teníamos fondos porque el Estado se había gastado todo. Entonces, con esta venta que hace de las empresas estatales, se dan 2 efectos. Okay. El primer efecto es de que recauda 9.000 millones de dólares. Yeah. Y obviamente ese dinero pasa a los fondos del BCR, que es un respaldo como país de tener ese capital. O sea, para levantarse. Para tener, exacto, para no tener dinero para luego los proyectos que quiera hacer como Estado. Ajá. Y el segundo punto que es importantísimo es que el Estado ya no tenía que pagar nada como sueldos porque esas empresas ya pasaban a manos de los privados. O sea, quien tenía que pagar los costos sociales del trabajador ya eran las empresas privadas y ya no el Estado. Entonces, ante ese hecho, obviamente el Estado genera de que sea un Estado mucho más corto, solo con los ministerios pertinentes y salvo 1 o 2 entidades estatales que hasta ahora existen. Por lo demás, los demás fueron privatizados. Está claro también de que sí es cierto que cuando se privatizó esas empresas, se vendieron a precios obviamente de nada. Es decir, prácticamente el Estado lo que quiso en verdad fue deshacerse de las empresas. No le importó que realmente puedan tener un valor apropiado para su venta. No. Fue vendido a un costo muy bajo. Claro. Porque lo que quería el Estado en el fondo era deshacerse de las empresas. No se hace cargo de las empresas. Así es. No le importó que debió no hacerse cargo, pero también ganar más. O sea, vendiendo las empresas a un mejor precio. Pero no lo hizo así. Sino los vendió simplemente como estaban y así fue transferido. Entonces ya estamos viendo el tema de la privatización de las empresas, un punto importante para sanear la economía. Claro, por supuesto. Exacto. Otro punto que hizo el gobierno Fujimori, para obviamente sanear la economía, es entablar nuevas relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Para decirle al Fondo Monetario, al Fondo Monetario, a la cual el anterior presidente García dijo que no le iba a pagar la deuda, porque el Perú obviamente, como todo lo que se presta dinero para poder fomentar desarrollo, el presidente Fujimori dijo sí les voy a pagar. Pero el organismo internacional dijo, pero ¿cómo me vas a pagar si no tienes plata? Recién estás teniendo... ¿Cómo solventar esa plata? Claro, ¿cómo me vas a pagar la deuda que el anterior presidente no me ha pagado? Me dejó endeudado. Exactamente.
Entonces ellos iniciaron lo que se llamaba el Plan Brady. El Plan Brady es un plan de compra de bonos. Ok. Es decir, le dijo el presidente del gobierno de Fujimori al FMI, préstame el dinero que te debo y con ese dinero te pago la deuda. Y ese nuevo préstamo lo amortizamos en bonos y luego te lo pago poco a poco. En partes. En partes. Y eso pasó. El FMI le prestó la plata, con eso le dijo, bueno, esta plata es la deuda, ¿no? Ya toma, te pago, ya no te debo. Ok. Solo te debo este nuevo préstamo que me estás haciendo. Se emitieron bonos y luego poco a poco el Estado fue pagando puntualmente toda su deuda. Y como fue pagando puntualmente toda su deuda, el Estado peruano se hizo elegible. Es más, fue ejemplo para otros países. Vinieron otras empresas, ¿no? Fue elegible en el sentido de que podían ya el FMI prestar el dinero. Claro. O sea, el Fondo Monetario ya te podía prestar dinero. Porque veía que Perú sí estaba pagando puntual las cuotas que él le había señalado que te iba a pagar por ese último préstamo. Ese es el otro elemento del lado económico. Y el otro gran elemento fundamental fue de que se dio los famosos contratos ley. Bueno, me dirán que es un contrato ley. Claro. Lo que pasa es que las grandes inversiones, sobre todo las grandes inversiones mineras, cuando venían a un país, como en este caso en el Perú, Ya. tenían temor de que las líneas del contrato que hacían entre esa empresa minera y el país puedan cambiar. Porque puede entrar otro gobierno O y sea, van a desconocer De una u otra los manera acuerdos. se estaban arriesgando. ¿Mm? De una u otra manera se estaban arriesgando, ¿cierto? Claro, o sea, el inversionista extranjero que venía a ver temas, sobre todo de minas, ¿ah? Ujú. Eso es, acá en el Perú es de minas, Ya. aportaba el dinero para generar nuevas empresas mineras y poder extraer los minerales y luego exportarlos y obviamente el Perú cobrar por el hecho de darle la explotación del yacimiento, Ujú. eso es un cobro, Yacimiento pero minero. el yacimiento minero que le dé, pero sobre todo también en los impuestos que se le cobraba por esa venta de esa mina, Por ese sitio. por ese sitio, no, lo que exportabas, ya sea en oro, en plata, Oro, cobre, todo. lo que corresponda. Claro. Ahí, ¿dónde está el tema del contrato ley? El tema del contrato ley es básicamente en este. El Perú le decía, empresa minera, tú explota acá una mina. Ya. Nosotros pactamos, por decir, que la tonelada de cobre será, por decir, es un ejemplo, solo para dar la idea, $50. Por decir, $50, es un ejemplo, ¿ah? Ya. Por todo. Por una tonelada Por una tonelada de minerales. de minerales. Ya. En otras palabras, ese es el valor que vamos a ponernos de acuerdo entre ustedes y nosotros. Claro. Y eso no va a cambiar por unos 20 años, O sea, el contrato era a largo plazo. a largo plazo. Ah. Y le fijaba un precio de cuánto tenía que pagar el exportador cuando exportaba, Ujú. cuánto le tenía que pagar al Perú. Claro. La empresa Así es. extranjera. Y obviamente la empresa extranjera, al ver este contrato ley, y que el Perú respaldaba, porque fue más en la constitución que luego se hace, Ajá. Más adelante, ¿cierto? más adelante, no tan más adelante, cerca casi, Ya. unos años más, un año y medio más, 2 años. Ya. Se da la constitución, la del 93. Claro, claro. Entonces, ahí ya se formalizó ese contrato ley, o sea, ya tenía marco constitucional. Entonces, ¿qué genera con eso? Tiene un respaldo. Claro, entonces la empresa sí venía, explotaba, porque sabía que su contrato ley, ese contrato que tenía con el Perú, se iba a ser respetado. Ujú. El Perú no podía hacer modificatorias. Así viera de que está ganando mucho más de lo que pensaba, Ya. el Perú tenía que ampararse y decir, no, es un contrato ley Claro. y no lo puedo Tienes cambiar. que respetar el contrato. Por lo tanto, los demás gobiernos que entren tenían que respetar el contrato. El mismo contrato. El mismo contrato, no puede haber cambio. Sin cambiar Así nada. tuvieras Ni el monto, nada. Ni el monto. Ajá.
Entonces, obviamente, ahí sí el inversionista venía al Perú y explotaba minas. Es por eso que en la época de Fujimori, grandes empresas mineras vinieron, explotaban, exportaban y teníamos cualquier cantidad, tuvo muchos ingresos el Perú por esa vía. Entonces, en conclusión, podemos decir que las medidas que implementó Fujimori para convertir la inflación fueron efectivas. Fueron efectivas. Sí, ¿no? Para el momento y el tiempo histórico de su gobierno, sí fueron efectivas.